Ethan Cole había vivido toda su vida en las afueras de Austin, Texas, trabajando en un pequeño y polvoriento taller que apenas le daba para sobrevivir. A pesar de las herramientas gastadas y el suelo de hormigón agrietado, ponía todo su corazón en cada reparación. Sus clientes confiaban en él porque nunca mentía, nunca cobraba de más y nunca se negaba a ayudar a alguien que lo necesitaba. Una cálida mañana de jueves, mientras se limpiaba la grasa de las manos, oyó el suave ronroneo de un motor caro en el exterior, un sonido que no encajaba en su barrio. Cuando salió, vio un lujoso todoterreno negro que se detenía lentamente. El brillante acabado del vehículo reflejaba la luz del sol como un espejo, y por un momento Ethan se preguntó si se había equivocado de camino. Pero entonces se abrió la puerta trasera y una joven salió lentamente, con cuidado, apoyada en unas muletas metálicas que le rodeaban las piernas. Tenía 19 años. Era delicada, con suaves cabellos castaños y una expresión cansada pero valiente. A su lado estaba su madre, Valerie Stone, una mujer cuya confianza y elegancia la hacían fácilmente reconocible. Valerie era una multimillonaria conocida en todo Texas por su imperio inmobiliario. Valerie se acercó a Ethan con una mezcla de urgencia y vacilación. Miró a su alrededor, al humilde taller, como si no estuviera segura de si debía haber venido, pero la desesperación la había traído hasta allí. El motor de su todoterreno había empezado a sobrecalentarse en la autopista y su chofer había insistido en que el taller más cercano era este. Ethan les aseguró que podía echarle un vistazo, pero al ver a Amelia luchando por mantenerse en pie sin tambalearse, sintió que algo se le encogía por dentro. No era médico, pero tenía ojo de mecánico. Reconoció al instante un desajuste mecánico. Mientras Ethan revisaba el todoterreno, no pudo evitar mirar a Amelia. Estaba sentada en silencio en un banco, con sus aparatos ortopédicos rígidos y voluminosos, claramente incómodos. Finalmente se acercó y le preguntó con voz suave, ¿es normal que los aparatos ortopédicos te aprieten tanto? Amelia parpadeó sorprendida. Nadie le había hecho nunca una pregunta así. La mayoría de la gente la miraba fijamente, evitaba el contacto visual o la ahogaba con simpatía. Ella respondió en voz baja que estaba paralizada desde los 8 años, tras un grave accidente, y que los médicos habían dicho que era poco probable que pudiera caminar sin ayuda. Valerie se unió a la conversación con un suspiro tan profundo que revelaba años de sufrimiento silencioso. Explicó que habían consultado a todos los especialistas del país, habían probado cirugías, terapias y dispositivos, pero nada había supuesto una mejora real para Amelia. Los aparatos ortopédicos que llevaba estaban hechos a medida por una empresa médica líder, pero Amelia seguía teniendo dificultades y cada intento de ponerse de pie le causaba dolor. Ethan, que escuchaba con atención, se arrodilló junto a Amelia, no para examinarla como si fuera un objeto, sino para comprender la mecánica de su sistema de apoyo. Pidió permiso antes de tocar nada, respetando completamente su espacio. Mientras examinaba los aparatos ortopédicos, Ethan notó algo que le hizo fruncir el ceño. La alineación no era correcta, la distribución del peso era desigual y las articulaciones eran demasiado rígidas. No era un problema médico, era un fallo de ingeniería. Están mal construidas, murmuró. Valerie se enderezó, sorprendida y a la defensiva. Le dijo que habían sido fabricadas por los mejores expertos, pero Ethan no estaba cuestionando su reputación. Simplemente estaba diciendo lo que veía. Le explicó con delicadeza que el metal, las articulaciones y los puntos de presión eran cosas que entendía como si fueran su segunda naturaleza, y que creía que podía mejorar el diseño. Amelia lo miró con cautelosa esperanza, un sentimiento que no se había permitido sentir en años. Valerie, sin embargo, tenía dificultades para confiar. No quería arriesgar la seguridad de su hija. Ethan les aseguró que no estaba sugiriendo nada peligroso. Simplemente quería ajustar y reconstruir las ortesis utilizando una mecánica mejor, más ligera, más suave y más segura. No les cobraría nada porque sabía que no tenía las credenciales para prometer un milagro. Todo lo que tenía eran sus manos, sus habilidades y un corazón que quería ayudar. La madre multimillonaria intercambió miradas con su hija,
dividida entre el miedo y el deseo desesperado de ver a Amelia caminar cómodamente de nuevo. Finalmente, Amelia asintió primero. «Mamá, déjale intentarlo», susurró. Los ojos de Valerie se llenaron de una mezcla de amor e impotencia, del tipo que solo una madre de un niño discapacitado puede entender. Ella aceptó, pero solo con la condición de que ella supervisaría el proceso. Ethan aceptó cada paso sin dudarlo, sabiendo que la confianza llevaría tiempo. Llevó con cuidado las ortesis de Amelia a su taller, analizando cada tornillo y cada junta. Dentro del garaje, Ethan extendió las ortesis sobre su mesa de trabajo como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Se dio cuenta de que los fabricantes se habían centrado más en la apariencia que en la funcionalidad. Las juntas eran rígidas en lugar de flexibles, el metal era demasiado pesado y las correas de sujeción estaban mal colocadas. Cada piso explicaba el dolor de Amelia. Ethan sintió ira, no hacia la empresa, sino hacia la idea de que a la hija de un multimillonario, con todos los recursos a su alcance, se le hubiera negado algo tan básico como la comodidad. Se quedó hasta altas horas de la noche, dibujando diseños, probando piezas y buscando materiales que pudiera reutilizar. Cuando Valerie y Amelia regresaron a la mañana siguiente, se sorprendieron al encontrar a Ethan ya inmerso en la reconstrucción. A pesar de las ojeras, las saludó con una cálida sonrisa, emocionado por mostrarles las primeras mejoras. Valerie observó en silencio mientras él les mostraba cómo pensaba reducir el peso, corregir la alineación, aumentar la movilidad de las articulaciones y distribuir la presión correctamente. Amelia escuchaba con los ojos brillantes, fascinada por los detalles técnicos. Por primera vez en años, sentía que alguien entendía realmente sus limitaciones. No como un caso médico, sino como un reto mecánico que se podía solucionar. Ethan comenzó a trabajar en los soportes rediseñados con una dedicación que le sorprendió incluso a él mismo. Pasó horas dando forma al aluminio ligero, ajustando la flexibilidad de las articulaciones y probando la tensión de cada correa para asegurarse de que nada causara quemaduras por presión o hematomas. Su pequeño garaje resonaba con el sonido del taladro, la lijadora y los ajustes del metal. Pero había algo diferente en el aire, una sensación de propósito. Valerie y Amelia lo visitaban a menudo, observando de cerca la transformación. Valerie se mantuvo cautelosa, pero Amelia estaba fascinada por el proceso y hacía preguntas que hacían sonreír a Ethan. Él le explicaba cada paso en términos sencillos, haciéndola sentir parte de su propio milagro. La presencia de Amelia en el garaje se convirtió en una silenciosa motivación para Ethan. Ella lo observaba con admiración, fijándose en lo cuidadosamente que trabajaba, tratando sus aparatos ortopédicos no como un equipo, sino como algo precioso. Ella compartía historias sobre sus accidentes infantiles, sus días en el hospital y sus sueños perdidos. Ethan la escuchaba atentamente, sintiendo un profundo respeto por su fortaleza. Valerie, de pie cerca de ellos, observaba cómo crecía su conexión. Durante años había protegido a Amelia de falsas esperanzas, pero algo en la sinceridad de Ethan suavizó sus barreras. No veía ego en él, solo amabilidad y determinación. Al tercer día, Ethan había reconstruido toda la estructura inferior de los aparatos ortopédicos. Las articulaciones ahora se movían con suavidad, respondiendo de forma natural a los cambios de peso. Añadió amortiguadores en las rodillas y un soporte acolchado a lo largo de las pantorrillas. Las ortesis ya no eran voluminosas y restrictivas. Tenían un aspecto elegante, ligero y resistente. Cuando las colocó sobre la mesa, Amelia abrió mucho los ojos. Extendió la mano y las tocó con delicadeza, sorprendida por lo diferentes que se sentían. Valerie sintió que su corazón latía más rápido, temerosa de creer, pero incapaz de resistirse a la chispa de esperanza que brotaba en su pecho. Ethan decidió que era hora de que Amelia se las probara. Se arrodilló lentamente y la ayudó a deslizar las piernas dentro de las ortesis con cuidadosa precisión. Las nuevas correas se ajustaban cómodamente a sus piernas y el peso resultaba sorprendentemente manejable. Amelia jadeó suavemente, notando la diferencia de inmediato. Valerie se quedó detrás de ella con las manos temblorosas, sin saber si agarrarse o dar un paso atrás.
Ethan instruyó a Amelia con paciencia, guiándola a través de pequeños movimientos, primero doblando las rodillas y luego cambiando el equilibrio. Cada movimiento se sentía más suave que nunca. Amelia miró a su madre con los ojos brillantes y susurró, «No duele». Ethan colocó sus manos suavemente cerca de sus brazos, pero no la agarró, respetando su independencia. «Deja que tu cuerpo confíe en el apoyo», le dijo en voz baja. Amelia respiró lentamente y empujó los mangos de su andador. Se levantó temblorosamente, pero los soportes la mantuvieron erguida sin el doloroso tambaleo que había soportado durante años. Valerie jadeó, cubriéndose la boca con ambas manos. Las lágrimas brotaron instantáneamente al ver a su hija ponerse más erguida de lo que había estado en una década. Ethan dio un paso atrás, queriendo que Amelia tuviera espacio para sentir el momento por sí misma. Con temblorosa determinación, Amelia dio su primer paso. Su pie derecho se movió hacia adelante, firme y controlado. Luego le siguió el izquierdo. Parpadeó, sorprendida, y luego se rió. Un sonido emotivo y entrecortado que no había hecho en años. Valerie rompió a llorar, apenas capaz de respirar. «Dios mío, Amelia», exclamó. El garaje se llenó de emoción mientras Amelia seguía avanzando, cada paso más estable que el anterior. Ethan observaba en silencio, agarrándose al borde del banco de trabajo, abrumado por la escena. Había esperado una mejora, pero verla caminar era más de lo que jamás había esperado. Amelia se volvió hacia Ethan, con lágrimas corriendo por su rostro. «Realmente estoy caminando», susurró. Su voz se quebró por la incredulidad. Ethan asintió, incapaz de ocultar sus propios ojos llorosos. «Lo estás haciendo. Es todo gracias a ti». Valerie se apresuró a abrazar a su hija por detrás, llorando desconsoladamente. Era el momento por el que había rezado durante noches de insomnio, interminables visitas al hospital y un silencio desgarrador. Amelia rodeó a su madre con los brazos y le susurró, «Mamá, estoy bien. De verdad que estoy bien». Ethan se apartó para darles intimidad, pero Valerie le cogió de la mano y le atrajo hacia ella, dándole las gracias entre lágrimas. Cuando la ola emocional se calmó, Ethan sugirió practicar más. Amelia aceptó con entusiasmo, sintiéndose más fuerte con cada intento. Caminó de un lado a otro del garaje, ganando confianza. Valerie observaba cada paso como una madre que ve por primera vez a su hijo dar sus primeros pasos. Ethan ajustó las correas según era necesario, perfeccionó los ángulos y animó a Amelia con delicadeza. La habitación se llenó de esperanza, una esperanza pura y tangible. Por primera vez en años, Amelia no pensaba en los límites ni en el dolor. Pensaba en las posibilidades. Valerie se dio cuenta de que este joven mecánico había hecho lo que los mejores especialistas no habían podido hacer. Cuando Amelia finalmente se sentó a descansar, Valerie se acercó a Ethan con gratitud. No podía expresarlo con palabras. Su voz temblaba cuando le dijo que había cambiado sus vidas. Ethan negó con la cabeza humildemente, diciendo que simplemente había arreglado lo que otros habían pasado por alto. Pero Valerie sabía que no era así. No era solo mecánica. Era corazón, compasión y la negativa a rendirse con una niña que ni siquiera conocía. Amelia sonrió a Ethan con los ojos llenos de admiración. En ese momento, los tres se sintieron conectados por algo mucho más profundo que las circunstancias, una creencia compartida en los milagros nacidos de la bondad. En los días siguientes al gran avance de Amelia, la noticia se extendió silenciosamente por la ciudad. Los vecinos que antes pasaban por delante del taller de Ethan, sin fijarse en él, ahora se detenían para felicitarlo, pero Ethan intentaba mantener la humildad. No se veía a sí mismo como un héroe. Mientras tanto, Valerie y Amelia volvieron para realizar ajustes de seguimiento. Amelia caminaba cada vez mejor y cada visita le daba más confianza. Valerie aún no podía creer que un mecánico en apuros hubiera logrado lo que los mejores ingenieros médicos no habían podido. Observaba a Amelia caminar por el suelo del garaje con creciente orgullo. Cada paso le recordaba que a veces los milagros provienen de los lugares más inesperados. Una semana más tarde, Valerie invitó a Ethan a su casa para celebrar el progreso de Amelia. Ethan dudó.
sintiéndose fuera de lugar entre gente adinerada, pero Amelia insistió amablemente. Cuando llegó a su mansión, se quedó atónito ante su imponente estructura, su elegante diseño y sus hermosos jardines. Valerie le dio la bienvenida personalmente, agradecida y sincera, tratándole no como a un trabajador, sino como a un invitado de honor. En el interior, el personal le sonrió respetuosamente, tras haber oído la historia. Amelia le saludó con entusiasmo, ansiosa por mostrarle las mejoras que había logrado desde su último ajuste. Caminó hacia él con pasos firmes, radiante de orgullo. Durante la reunión, Valerie presentó a Ethan a varios invitados influyentes, médicos, ingenieros y filántropos. Todos le preguntaron cómo había creado unas ortesis tan avanzadas. Ethan se sintió nervioso, pero respondió con sinceridad. No seguía los libros de texto, seguía sus instintos. Su experiencia como mecánico le había enseñado a comprender el movimiento, la presión y la alineación mejor que cualquier diagrama. Mientras que los demás esperaban términos científicos, sus sencillas explicaciones les impresionaron aún más. Vieron a un hombre dotado no por su riqueza o su formación, sino por su genio natural. Valerie observaba con orgullo, sabiendo que había descubierto a alguien verdaderamente extraordinario. Más tarde, en un momento de tranquilidad, Valerie se llevó a Ethan a un lado. Le dio las gracias de nuevo, con una profundidad que las palabras no podían expresar. Él no solo había devuelto a Amelia la capacidad de caminar, sino también su alegría, su confianza y su futuro. Valerie le ofreció un trabajo de ingeniero a tiempo completo en su empresa, con un sueldo alto, prestaciones y un equipo de expertos para ayudarle. Incluso le sugirió patrocinar su formación en ingeniería biomédica. Ethan se sintió abrumado por la generosidad, pero después de pensarlo detenidamente, declinó amablemente la oferta. No quería dejar su garaje, el pequeño lugar donde se sentía como en casa. Valerie se sorprendió, pero respetó su decisión. En lugar de insistir, le preguntó qué podía hacer para apoyarlo. Ethan dudó antes de admitir un sueño silencioso. Quería construir dispositivos para personas que no podían permitirse una asistencia médica costosa. Quería que los niños y adultos que luchaban como Amelia tuvieran la oportunidad de una vida mejor sin la barrera del coste. Los ojos de Valerie se suavizaron con admiración. Prometió ayudarle de una manera que se ajustara a su visión. No necesitaba reconocimiento ni atención. Simplemente quería que su bondad llegara a más vidas. Semanas más tarde, con la financiación anónima de Valerie, Ethan abrió un nuevo taller, un centro de ingeniería de rehabilitación dedicado al diseño de aparatos ortopédicos, soportes y dispositivos de movilidad personalizados. El edificio no era lujoso, pero era luminoso, organizado y estaba lleno de herramientas con las que solo había soñado. Un cartel en el exterior decía, Cole Mobility Solutions, haciendo que la esperanza camine. Gente de todo Texas comenzó a visitarlo, y todos escuchaban historias sobre el mecánico que hacía milagros con sus manos. Ethan trataba a todos los pacientes con la misma paciencia, respeto y dedicación que había mostrado. Poco a poco, su nombre se hizo conocido, no como mecánico, sino como salvavidas. Amelia visitaba a menudo el taller para ayudar, saludaba a las familias, mostraba sus progresos al caminar y animaba a los niños que se sentían asustados. Ver cómo crecía su confianza era la mayor recompensa para Ethan. Sus pasos se volvieron más suaves, más rápidos, más naturales. Los médicos que una vez habían perdido la esperanza con ella, ahora estudiaban las ortesis que Ethan había construido, asombrados por la simple genialidad que había detrás de ellas. Valerie seguía participando discretamente, asegurándose de que Ethan tuviera todo lo que necesitaba sin interferir en su trabajo. Los tres compartían un vínculo que parecía familiar, construido a partir del dolor, la esperanza y un milagro ganado a través de la compasión. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Texas, Amelia se acercó a Ethan fuera del taller. Se mantenía erguida y firme, con la cálida luz reflejada en sus ojos. Le dijo que había sido aceptada en un programa de fisioterapia inspirado en su propia experiencia. Quería ayudar a otros a recuperar la fuerza, tal y como él la había ayudado a ella. Ethan sintió un orgullo abrumador
al saber que ella estaba entrando en una vida que antes le parecía imposible. Valerie se unió a ellos, colocando una mano suave sobre el hombro de Amelia y sonriendo con ojos agradecidos. Todos contemplaron la puesta de sol, compartiendo un silencio tranquilo. En ese momento, Ethan se dio cuenta de lo profundamente entrelazadas que estaban sus vidas. Un mecánico pobre, una madre multimillonaria y una chica discapacitada cuyo coraje los había transformado a los tres. Sus mundos habían colisionado por casualidad, pero su vínculo perduró por elección. Amelia había ganado su futuro. Valerie había recuperado la alegría de su hija y Ethan había descubierto su propósito. Y a medida que pasaban los días, la gente de todo Texas seguía buscándolo, llamándolo el hombre que arreglaba más que máquinas, el hombre que arreglaba corazones, futuros y esperanzas. Su historia se convirtió en un recordatorio de que los milagros no siempre provienen del dinero o la medicina. A veces provienen de manos comunes con una bondad extraordinaria.